Sí se escucha Bueno, bien, profe. revisar las conexiones propias, chicos, son quizás las de ustedes. Va, o quien no está pudiendo escuchar bien. Eh, Esperen un segundo, porque bueno, vamos a iniciar entonces lo referido a, a esta temática. Perdón que ya estoy buscando que se abra. Lo relacionado al Círculo de Viena, que va a trabajar. De Echeverría, que es el libro que vamos a ver hoy, van a ver que tiene tres capítulos fundamentalmente. El libro se llama Introducción a la Metodología de la Ciencia, el libro de Echeverría, que, que trabaja fundamentalmente tres temas que, de acuerdo a cómo están presentados ahí los capítulos, que es la concepción heredada, el círculo de Viena y el falsacionismo popperiano. Cuando hablamos de la concepción heredada, hacemos referencia justamente a aquel movimiento. Chicos, los micrófonos, por favor. Feli Palacio tiene abierto el micrófono. Perdón, perdón. El, Hay un movimiento justamente que da lugar al surgimiento justamente de esas dos líneas, de esas dos corrientes. Es interesante cómo están ubicados desde allí porque trazan unas formas muy distintas de entender, como yo les comentaba, estos procesos tanto de construcción como de validación del conocimiento, ¿no? Porque vamos a adentrarnos hoy específicamente en el Círculo de Viena y se puede ver con claridad en ese punto cómo las líneas de, de investigación y cómo las directrices de trabajo en lo que a la epistemología refiere marcaban puntos de encuentros y de desencuentros, digamos, pero de alguna manera, como dice Pardo, acá mismo, para que nos adentremos un poquito antes de meternos de lleno en el Círculo de Viena. Dice, en la filosofía de la ciencia a lo largo del siglo XX ha mantenido una posición dominante una corriente de pensamiento anglosajón que suele denominarse concepción heredada. Dice, no se trata de una corriente propiamente dicha, sino de varias que convergen a partir de ciertos ejes. ¿Bien? Dentro de esta línea filosófica se deben distinguir dos corrientes, y es la que vemos ahora. O sea, dentro de la concepción heredada, que tiene una inspiración fundamentalmente anglosajona, occidental, podríamos decir, conviven dos corrientes. Por un lado, el empirismo lógico, que es lo que, a decir de Pardo, derivará en la concepción inductivista, ¿bien? Inspirada fundamentalmente en el método inductivo que veíamos la clase pasada. Y por otro lado, el falsacionismo de Popper, también denominado racionalismo crítico, bueno, cuyo fundador y principal representante justamente es Karl Popper. Entonces, en el empirismo lógico vamos a ubicar al Círculo de Viena, que es el que vamos a ver hoy, con Karnal, Rudolf Kahn, Maurice Schilks, vamos a ver un poquito de qué se trata esto, a la escuela de Oxford, Wittgenstein, Bertrand Russell, todas figuras muy destacadas del círculo. Entonces, tanto el empirismo lógico como el falsacionismo, a pesar de que vamos a ver que el falsacionismo popperiano es una crítica muy fuerte a lo vertebral del empirismo lógico que veremos hoy. Popper era muy crítico del método inductivo como un modo de construcción de conocimiento. Decía que justamente al no apoyarse en la lógica tenía inconsistencias.
Pero lo interesante en relación a la concepción heredada, y esto lo van a encontrar en Pardo, en el capítulo 2 de Pardo, en La verdad como método, donde dice justamente la concepción heredada de la ciencia como producto, me interesa subrayar justamente como lo plantea Pardo, los ejes fundamentales de la concepción heredada. Es decir, perdón que están pidiendo admisión. Los ejes fundamentales de la concepción heredada a los cuales adhieren tanto el empirismo lógico como el falsacionismo popperiano. ¿Cuáles son esos? Primero, la ciencia es la forma más legítima de conocimiento. Esto en muchos casos es como que va a dar lugar a cuestionamientos de parte de otros epistemólogos en la... Espera un momento. Van a dar a cuestionamientos en relación de otros epistemólogos en la continuidad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX, los epistemólogos que siguen las líneas de a posteriori de Popper, de Kuhn, por ejemplo, Feyerabend, van a cuestionar que la ciencia sea la forma más legítima de conocimiento. Van a decir, es una forma más de conocimiento que hay en el mundo, pero no tiene por qué ser la más legítima, ni la mejor, ni nada de eso. En cierta manera, vemos que traza una perspectiva interesante porque abre un eje de trabajo que plantea las cosas en perspectivas distintas. ¿Bien? Pero por lo pronto podemos decir que para la concepción heredada, en donde vamos a ubicar tanto al falsacionismo de Popper como al inductivismo, se adhiere esa idea. La segunda dice, las teorías científicas son un conjunto de enunciados de distinto nivel que están testeados empíricamente. Entonces, es un rasgo que prioriza el análisis lógico de las teorías, ¿bien? Donde le otorga esa relevancia. Podremos decir aquí, como un elemento clave, es que esta perspectiva que señala Pardo le otorga tanto, o sea, al empirismo lógico como al falsacionismo popperiano un punto en común en lo que al lugar de la teoría refiere. Después vamos a ver que hay diferencias. Bien, vamos a ver que lo destacable es fundamentalmente el hecho de lo testeable empíricamente, es decir, tanto para el empirismo lógico como para el falsacionismo de Popper, el campo empírico es el lugar donde permanentemente se coteja lo que se va construyendo teóricamente, ¿no? Vamos a ver que para el empirismo lógico el modelo a seguir va a ser el de la física, el del lenguaje lógico matemático, mientras que para Popper de lo que se va a tratar justamente es, independientemente de eso, es cómo en el campo empírico yo puedo falsar mis postulados, ¿bien? Es como que yo les diga siguiendo ejemplos de clases anteriores, si yo digo, todos los soldados que participaron en guerras sufren traumas, para Popper de lo que se trataría es que yo encuentre un soldado que estuvo en una guerra y no haya sufrido un trauma. ¿Bien? Pero para que yo encuentre un soldado que haya estado en una guerra y no haya sufrido un trauma, yo tengo que ir al campo empírico. Tengo que hacer una investigación. Por eso dice testeables empíricamente. ¿Está? Que en el campo empírico ese postulado teórico encuentre la posibilidad de ser probado. De allí lo testeable. ¿Está? En ese punto coinciden ambas perspectivas. Después, la ciencia centrada en el método es un saber valorativamente neutral, es a lo que se apuesta, que la ciencia sea un saber neutral. La teoría de la neutralidad supone que la responsabilidad por las consecuencias negativas del desarrollo científico van a quedar del lado de sus aplicaciones tecnológicas. O sea,
¿Qué sería esto? Albert Einstein desarrolla la teoría de la relatividad. ¿Está? Vamos a ver que el horizonte para el empirismo lógico del Círculo de Viena se edifica justamente de un modo muy enfático allí, alrededor de los profundos desarrollos que tenía la física a principios del siglo XX y que dan surgimiento, entre otros, a la figura encumbrada de Albert Einstein con su teoría de la relatividad. Lo que dice aquí Pardo, y es interesante por lo menos para poder ubicarlo así, es que se desentienden de las posibles consecuencias negativas. Es como que Albert Einstein diga, bueno, yo desarrollé la teoría de la relatividad. Si después vino un político y generó las condiciones para que mis conocimientos se apliquen en una bomba atómica, no es un problema mío. ¿Eh? Yo desarrollé un conocimiento. Después, si a alguien se le ocurrió hacer una bomba atómica con lo que yo desarrollé, es problema del que hizo la bomba atómica. Yo desarrollé un conocimiento que también la energía atómica puede ser usada, qué sé yo, para que haya electricidad en una ciudad y tiene un costo mucho más económico que otras formas de generación de electricidad. ¿Tá? La energía nuclear, por ejemplo. Podría ser usada con fines benéficos. Si se la usa con fines bélicos, no es un problema del científico que participó en el desarrollo de las teorías que han dado lugar al surgimiento de esto. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, por ahí pasa un poco esto de el saber valorativamente neutral. Apunta a eso. Después, tanto para el Círculo de Viena como para el racionalismo crítico de Popper, hay como una idea de verdad. No siempre la vamos a tener la posibilidad de saber que la encontramos o que la podemos fundamentar adecuadamente, pero podemos decir que la ciencia es como el único conocimiento que es legítimo. Eh, y es una verdad de alguna manera que está garantizada por el uso del método científico. ¿Está? O sea, vamos a ver que para el empirismo lógico del Círculo de Viena, yo accedo a una verdad a partir de una construcción de conocimiento que implica la acumulación de observaciones en el campo empírico. Y esa acumulación de observaciones a mí me permite llegar a una verdad, ¿bien? Que está testeable en esos términos. Después, tanto para una línea, tanto para el empirismo lógico como para el racionalismo crítico, existe el progreso científico. Existe el progreso científico, eh, si bien nunca va a poder verificar todas sus afirmaciones, parten de la idea que a medida que avanza la ciencia, se va progresando en mayores niveles de conocimiento. Esa sería como la idea madre, ¿no? Así que, bien, hay hay unas líneas que después van a poder seguir fundamentalmente en Pardo para poder ver el método inductivo, el método que es interesante cerca del método hipotético deductivo, perdón, y fundamentalmente el falsacionismo de Popper. Pero vamos a adentrarnos ahora en el texto de Echeverría que específicamente trabaja los puntos centrales en relación al Círculo de Viena. Vamos a ir del texto de Echeverría, el capítulo 1, que es justamente el Círculo de Viena. Si ustedes ven, eh, ubican un poco lo referido a cuáles son los basamentos filosóficos. Yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado hablar de Augusto Comte, por ejemplo? Yo digo, ¿quién es Augusto Comte? Ustedes podrían saber.
ubicar eso. ¿Han escuchado hablar del positivismo? ¿Han escuchado hablar del positivismo? Sí. Sí, sí, profe. Bueno, ¿y qué recuerdan del positivismo en donde lo hayan escuchado? El tema de la ley de los 3 estadios. Ajá, ¿y qué decía? Que planteaba que había 3 estadios, bueno, por los que pasaba la ciencia, el teológico, el metafísico y el positivo. Bien, ¿y cuál sería el estadio positivo? ¿A dónde apunta el positivismo? ¿Qué conocimiento es válido para el positivismo? Que provienen de los sentidos. Exactamente, Lo el conocimiento que es observable. apreciable a través de los sentidos, sí. ¿Y quién hablaba? No, que digo lo observable, digamos. Lo Sería. observable y lo aprensible a través de los sentidos, ¿está? Porque yo puedo observarlo de alguna manera, aquello que se capta a través de los sentidos. Bueno, esos postulados van a constituir justamente, de parte de Augusto Comte, en uno de los antecedentes fundamentales del Círculo de Viena. O sea, vamos a ver que si tenemos que ubicar a autores que son de algún modo los relevantes en el Círculo de Viena, nosotros podemos ubicar a Augusto Comte de la filosofía, del positivismo, John Locke y David Hume, que son empiristas, aquellos justamente filósofos que sostienen que lo trascendente para la construcción del conocimiento tiene que ver con algo que pueda ser palpable en el campo empírico. Ernest Mach, dentro de la física. Bertrand Russell, un matemático sumamente importante bueno, que hizo muchas investigaciones importantísimas en el campo de las matemáticas. Wittgenstein, Descartes, es decir, todos filósofos, físicos, matemáticos, que constituyen justamente piedras angulares en lo que a las concepciones del Círculo de Viena refiere, porque van a trazar el horizonte de cómo se tiene que construir el conocimiento, porque pensemos, ¿cómo se llama? Empirismo lógico, ¿bien? O sea, se resalta el valor de lo empírico, pero al mismo tiempo una fundamentación lógico-matemática de ello. Es lo que le comentaba en una de las clases que se lo puede sintetizar en la escena de la película Oppenheimer, ¿no? Cuando tenemos a todos los físicos en el pizarrón con toda una serie de fórmulas para poder después en el campo empírico iniciar las pruebas y las explosiones atómicas. ¿Tá? Es decir, esa fundamentación lógico-matemática después se va a cotejar en el campo empírico, ¿no? Se trata un poco de eso. Y esa fundamentación lógico-matemática y el correlato directo en lo empírico se va a partir de la idea que la disciplina que con mayor exactitud y desarrollo pudo alcanzarlo ha sido la física. Bien. Bueno, en el año 1922, en la Universidad de Viena, Austria, justamente a partir de una nueva disciplina que tiene que ver con la filosofía de las ciencias inductivas, alrededor de la misma, su fundador, Moritz Schilk, da lugar y constituye el Círculo de Viena, que se puede considerar la primera gran escuela de epistemología y teoría de la ciencia. A partir de ahora vamos a tratar de ver algo que es muy importante y que tiene que ver con el correlato histórico y cómo poder ubicar en distintos momentos de la historia aspectos que hacen a cuestiones fundamentales en relación a la ciencia, y por otro lado, al mismo tiempo, aspectos que son fundamentales en relación a la historia y al mismo tiempo cómo la ciencia entra a convivir en relación a ello. ¿Bien? Eh, ¿Qué significa esto?
eh, que vamos a ver que la historia del Círculo de Viena, es decir, su desarrollo, su nacimiento, su apogeo y su caída, está directamente emparentada y, y va de la mano con todos los acontecimientos políticos, económicos y sociales de Europa en esa primera parte del siglo XX. ¿Por qué? Porque se funda el Círculo de Viena a partir de 1922, a partir justamente de la figura encumbrada de Moritz Schilk, que es como el personaje aquí en cuestión más trascendente de esto. El Círculo de Viena agrupaba, bueno, un grupo de científicos, filósofos, todos fundamentalmente de distintos campos científicos, sociales, de distintos del campo de las ciencias empíricas, naturales y sociales, y fundamentalmente de las lógicas, de la lógica, perdón, y de las matemáticas, para tratar de entender y aportar a una idea de cómo se entiende el campo científico. Bueno, el empirismo lógico, también llamado positivismo lógico, o neopositivismo, está directamente establecido a partir de una serie de ideas fundamentales, donde, vamos a verlo ahora en un momento, hay una serie de puntos centrales. Pero vuelvo con esto. La historia es clave. ¿De qué manera surge a partir de esta cátedra de la Universidad de Viena en 1922? Chicos, Marta Karina tiene prendido el micrófono. Tiene su apogeo con la publicación de la enciclopedia acerca de la concepción del mundo. Pero miren esto. Empieza a tener crisis el Círculo de Viena, no en sí por sus desarrollos científicos, que por supuesto van a encontrar en la figura de Karl Popper, su principal crítico, pero no tanto por ello, sino principalmente, los puntos más de mayor complejidad, van a estar dados, ¿por qué? Espera un segundo. Van a estar dados ¿por qué? Por el hecho que en el año 1936 ocurre un acontecimiento que estaba absolutamente ligado al anterior, a los sucesos políticos, y tiene que ver con que Moritz Schilk, que es el fundador del Círculo de Viena, muere asesinado. ¿Bien? Y muere asesinado por un fanático, por un joven fanático, ligado a las juventudes hitlerianas. ¿Bien? Un joven fanático ligado a las agrupaciones juveniles que trabajaban con el nazismo. Bueno, miren lo que es esto. Bien, vamos a ver que en la década del 30, es decir, en el año 1936, ustedes ya saben que hablábamos recién de qué relación tenía las investigaciones de Albert Einstein y de la física con la bomba atómica. Bueno, la bomba atómica es arrojada en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en el año 1945 para terminar con la Segunda Guerra Mundial, que implica la derrota del nazismo. ¿Está? Bueno, el nazismo estaba en ascenso en la década del 30 y fundamentalmente estaba en ascenso en Austria. Y ustedes dirán, ¿qué tenía que ver esto con el Círculo de Viena? La gran mayoría de los integrantes del Círculo de Viena, científicos del campo tanto empirista como lógico-matemático, tenían un origen judío. ¿Está? Entonces, todo el odio delirante, paranoico, que el nazismo desarrolla respecto a la colectividad judía, desemboca en este tipo de actos terroristas que implican, entre otros, la muerte de Moritz Schilk. Ustedes, estamos hablando del Círculo de Viena, pero ustedes saben qué pasó con Freud, con Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. ¿Qué tuvo que hacer Freud ante el ascenso del nazismo? Se tuvo que ir. Se tuvo que ir. ¿Dónde muere Freud? Freud, sí, es como dice Ernesto Romano. Freud muere en Londres. La princesa Marie Bonaparte arma toda una movida de salvataje, justamente, para poder sacarlo a Freud de Austria y llevarlo a Londres, donde finalmente muere. Bueno, pero así como Freud, muchos científicos, muchos hombres de la ilustración del campo de la ciencia,
que investigaban de origen judío y que investigaban en Alemania y en Austria terminan emigrando para evitar una muerte tortuosa. ¿Bien? Afortunadamente Freud consigue, y bueno, y tenemos el museo en Londres que, bueno, aquellos que tengan la posibilidad de viajar pueden conocerlo y es muy, muy interesante donde pasó sus últimos años, ¿no? También se puede conocer la casa donde transcurrió la vida de Freud en Austria, ¿no? Ahora también es un museo, así que se puede visitarla. Bien. Entonces, ¿qué tenemos con esto? A partir de estos postulados tenemos, por supuesto, distintos integrantes del Círculo de Viena que, que trazan un poco las membresías, que, bueno, son muchos muy, muy destacados. Rudolf Carnap, que es un positivista que va a ser muy crítico del psicoanálisis, por ejemplo. Reichenbach, Kurt Gödel, que es un matemático también muy estudiado en el campo incluso en el campo del psicoanálisis también, Karl Hempel, Viktor Kraft, Kaufmann. Bueno, verán que muchos de estos miembros del Círculo de Viena conformaban estudiosos de las más amplias variedades disciplinares. Ahora bien, estaban unidos por los ideales que van a conformar el núcleo del Círculo de Viena. Bueno, ¿cuáles son esos? Vamos a ir desplegando un poco con más detenimiento el texto de Echeverría, pero vamos a tener por un lado unos planteos claves en relación a la ciencia unificada. Para el Círculo de Viena hay que terminar con esta distinción de que existen ciencias por un lado que son naturales, ciencias sociales, sino que la ciencia se tiene que unificar alrededor de ciertos principios y valores claves, que son los que vamos a ir desplegando en la clase de hoy. Entonces, tenemos la ciencia unificada. Después, algo que es clave, lenguaje fisicalista. ¿Qué significa esto del lenguaje fisicalista? El lenguaje fisicalista es poder trasladar hacia todo el espectro científico el lenguaje utilizado por la física. ¿Por qué? Porque el lenguaje utilizado por la física era el que había demostrado de alguna manera cierto, entre comillas, cierto éxito en cuanto a sus desarrollos y en cuanto a sus producciones. ¿Bien? Y cuando hablamos del lenguaje, la física es el lenguaje inspirado en la lógica y la matemática. Es decir, que yo les pueda hacer aquí escribir la fórmula de la teoría de la relatividad y ustedes la reconozcan rápidamente y que esa fórmula tenga una aplicabilidad empírica. ¿Está? Esa es la apuesta fundamental del Círculo de Viena, la fundamentación lógico-matemática. Por eso, empirismo lógico. Empirismo porque el fundamento y la construcción del conocimiento es que tenga correlato empírico, y ahí su basamento positivista, que sean conocimientos que se deriven de fenómenos que hayan sido aprehensibles a través de los sentidos. Y por otro lado, lógico-matemático, que ese saber después encuentra una fundamentación lógica matemática, fórmulas, ¿bien? Como por ejemplo, le reitero, en la escena de la película Oppenheimer, donde tenemos todo lo que van a ser explosiones y desencadenamientos atómicos, está todo presentado con fórmulas en los pizarrones. ¿Tá? Ese es el horizonte científico. Toda disciplina debería ir en esa dirección, incluida la psicología, la sociología, la antropología, si pretenden ser ciencias. ¿Tá? Entonces, el lenguaje fisicalista apuntaba a ello. Vamos a ver enseguida con más detalle de qué se trata. Bien. Otro punto el criterio empirista de significado, que es justamente para distinguir establecer un criterio de demarcación. ¿Qué es ciencia y qué es metafísica? Justamente lo que va a ser ciencia es aquello que pueda tener proposiciones que puedan ser confirmadas por la experiencia, es decir, confirmadas en el campo empírico. ¿Tá?
solamente puede ser científico aquello que tiene la posibilidad de tener un correlato en el campo de lo empírico. Si no, no se puede. Vamos a ver un poco esto de la verificabilidad, que se trata de ello. Después, un punto clave para el Círculo de Viena tiene que ver con la verificación, es decir, las distintas fórmulas que uno puede tener en el campo de las lógicas matemáticas no se verifican, porque son analíticas. Recuerden siempre esta distinción: ciencias empíricas, ciencias formales, es decir, las lógicas matemáticas no entran en correlación en el campo empírico. Pero todo lo demás tiene que ser comprobable con la realidad a partir de la observación. ¿Está? Entonces, si yo digo, los soldados que estuvieron en la guerra tienen traumas, yo tengo que poder corroborarlo en el campo empírico a eso. Y cada disciplina científica se tiene que encargar de establecer el modo de que una afirmación tenga un correlato empírico. Vamos a volver con esto. Entonces, la idea de la verificación no apunta a otro horizonte que a la construcción de una verdad. ¿Está? Yo tengo que construir una verdad. La ciencia tiene que apostar al establecimiento de una verdad. Entonces, ¿es una verdad que todos los objetos son atraídos hacia el centro de la Tierra? Sí, es una verdad establecida por la ley de gravedad. ¿Y cómo lo puedo verificar? Con una comprobación empírica permanente. ¿Está? Arrojo objeto y veo que se caen al piso. Arrojo objeto y veo que se caen al piso. Todos los objetos son atraídos hacia el centro de la Tierra. La comprobación empírica de la afirmación está planteada en forma constante. ¿Está? Y se lo verifica y se lo observa a través de los sentidos. Y después, que también es un punto, el método inductivo. Bien, que el método inductivo, que justamente que tiene que ver con grados de confirmación, de qué manera esos enunciados empíricos van a permitir, en un sentido ascendente, acumular observaciones, acumular y acumular observaciones que me van a posibilitar acceder a mí justamente a la verdad. Ese modo de operar del inductivismo va a ser muy criticado por Popper, porque para Popper hay que operar con una lógica inversa. Yo tengo que partir de ideas, de una hipótesis, por ejemplo, y después ir descendentemente al campo empírico, a enunciados observacionales que puedan refutarla. ¿Se entiende? En cambio, para el inductivismo se parten de observaciones. Ustedes dirán, por ejemplo, en lo que les decía recién de los soldados, las guerras y el trauma. En el método inductivo se trataría de, bueno, observé a Juan que estuvo en la guerra de Vietnam y tiene traumas. John, digamos, estuvo en la guerra de Vietnam. Observo a Juan que estuvo en la guerra de Malvinas y tiene trauma. Observo a Stephen que estuvo en la guerra del Golfo Pérsico y tiene traumas. Entonces yo acumulo observaciones en el campo empírico y llego a una afirmación que puede tener estatuto de ley. ¿Bien? Los soldados que estuvieron en guerras tienen traumas. ¿Cómo operaría el hipotético deductivismo? A la inversa. Yo parto de una hipótesis, es decir, puedo haber escuchado 2 o 3 casos o haber observado y se me instala la idea de que los soldados que estuvieron en una guerra tienen traumas. Entonces lo planteo como hipótesis y después iré al campo empírico a encontrar esos soldados que van a confirmar la hipótesis o la van a refutar. ¿Se entiende? La operación inversa. Bueno, esa operación inversa es histórica y tradicional en cuanto a las diferencias dentro del campo de la epistemología. Bueno, vamos a ver cada uno de estos puntos, las ideas principales de Echeverría, considerando esto de, como yo les decía, de las distintas obras que han ido dando lugar y han conformado lo central.
pero vamos ubicando algunos puntos claves que ubican esto, que el punto de apogeo del Círculo de Viena, que surge en el 22 y se termina en el 36, no es porque se terminó el empirismo lógico, se termina el Círculo de Viena como tal, pero las ideas del Círculo de Viena persisten en la actualidad, digamos, todo las ciencias que se conocen entre comillas como duras, están amparadas en los valores del Círculo de Viena, ¿no? que siguen vigentes. Pero la disolución del círculo como tal en 1936, a partir del ascenso del nazismo, deja de existir como tal a partir de lo que los círculos que funcionaban tanto en Berlín, Alemania, como en Varsovia, Polonia, dan lugar a su decaída. Ahora, ese gran proyecto que encuentra el Círculo de Viena es hacia 1929 es lo que se llama la Enciclopedia de la Ciencia Unificada, que fundamentalmente se oponían a todo lo que tiene que ver con lo metafísico y a todo aquel postulado que no tenía un correlato empírico. Fundamentalmente ponían el eje en que la ciencia tenía que tener a las matemáticas y a la lógica y a la física como el modelo a imitar. ¿Está? Para el Círculo de Viena no adhiere a esta teoría que quizás escuchan ustedes epistemológicamente hablando hoy, por ejemplo, en la facultad, en otras materias, cuando se dice, por ejemplo, que cada disciplina tiene un objeto de estudio propio y que y no es lo mismo que el objeto de estudio sea algo relativo a lo humano que algo que no es humano. Por lo tanto, el abordaje de objetos distintos da lugar a metodologías distintas. ¿Bien? Eso lo habrán escuchado muchas veces, ¿o no? Por eso ciencias humanas por un lado y ciencias empíricas, fácticas por el otro, ¿bien? O ciencias naturales, por decirlo de alguna manera. De hecho, qué sé yo, hay facultades organizadas y adquieren el nombre en función de eso, Facultad de Humanidades, por ejemplo, hay en otras provincias. ¿Está? Porque se parte de la idea de que si el objeto de estudio tiene que ver con lo humano, el método, la construcción de conocimiento no puede ser la misma que si el objeto de estudio tiene que ver con lo natural. ¿Está? Bueno, para el Círculo de Viena no existe esa distinción. O sea, hay que seguir los valores de la física, el gran modelo a imitar. Es un programa positivista donde la psicología y la sociología se tienen que transformar en ciencias positivas. ¿Y cuál va a ser la escuela de psicología que más se propuso seguir estos valores? ¿Cuál piensan ustedes que ha sido? El conductismo. Exactamente, el conductismo. Porque el conductismo vamos a ver que de alguna manera, lo vamos a profundizar para el segundo parcial, pero vamos a ver que se proponía esto, ¿bien? Un objeto abordable, aprensible a partir de los sentidos, como es la conducta, y después la construcción de fórmulas, estímulo, respuesta, variables, medición del estímulo, medición de la respuesta, aplicación de valores numéricos, bien, matemáticos. Bien. Entonces, vemos que la ciencia unificada entonces es como el gran proyecto. Todos los enunciados científicos se apuestan a que sean reducidos a un lenguaje fisicalista, empirista, para llevar a cabo la unificación de la ciencia y así dar lugar a enunciados empíricos estrictamente observacionales. ¿Bien? ¿Observacionales por qué? Porque sean aprensibles a partir de la observación científica. Ahora, la lógica matemática y la inducción, es decir, la inducción como la acumulación de observaciones y la lógica matemática como su fundamentación, van a permitir después la edificación de las teorías y enunciados más generales. Pero primero, justamente, es distinguir esto que se basaba en estos términos. Por ejemplo, Carnap, que uno de los principales miembros del Círculo de Viena, decía: el lenguaje fisicalista, miren esto, es un lenguaje universal
es un lenguaje al cual puede traducirse cualquier proposición. Ya vamos a volver enseguida, pero recuerden lo que vimos en la primera clase como una de las características del conocimiento científico, la aspiración a la universalidad. Entonces, el lenguaje fisicalista permitía eso, porque es un lenguaje universal. ¿Tá? Si yo ahora escribo acá, no, porque esta es una materia de segundo año en la Facultad de Psicología, pero quizás incluso yo escribo en el chat la fórmula de la teoría de la relatividad y probablemente más de uno de ustedes la reconozca. Ahora, si lo hago en la Facultad de Ciencias Exactas, la van a reconocer todos. Y si la escribo en la Facultad de Ciencias Exactas de Tucumán, la reconocen todos. Y si lo hago en Córdoba también, y si lo hago en Buenos Aires también, y si lo hago en Tokio también, y si lo hago en Nueva York también. ¿Se entiende? Es un lenguaje universal, el lenguaje físico. ¿Está? No requiere explicación alguna, es inmediatamente aprehensible. Bueno, el Círculo de Viena proponía la física como modelo a imitar en ese punto, que la ciencia tiene que construir un lenguaje de alcance universal inmediato. ¿Está? No todas las ciencias lo logran, queda claro, ¿no? O sea, no todas, o sea, incluso, que yo, para Kuhn, que decía que solamente han alcanzado estatuto paradigmático la física, la química y la biología, a la biología no le resulta fácil construir un lenguaje universal en términos lógicos, matemáticos, como lo hizo la física. ¿Está? No es sencillo. Ahora bien, pero queda claro que es como un ideal a seguir y a buscar. Chicos, me aguantan 30 segundos, ya continuamos. Bien, por favor, 30 segundos. Esta idea entonces del proyecto de ciencia unificada, como les decía, se trataba de alguna manera de establecer esos puntos de común acuerdo y establecer ciertos criterios a partir de los cuales todas las disciplinas debían unificar y enarbolar un criterio y un proyecto común. Entonces, la idea justamente de la enciclopedia para la ciencia unificada aparece como, de algún modo, la Biblia, haciendo un juego con el libro fundamental de la religión cristiana, de lo que sería para el Círculo de Viena aquella obra cumbre donde están plasmados todos sus postulados principales, ¿no? Es fundamentalmente con el objetivo de establecer un criterio de demarcación muy claro de lo que sería metafísica por un lado y ciencia por el otro. Para el rigor del Círculo de Viena, ahí lo van a ver a Carnap, que escribe un célebre artículo, La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Carnap, que era uno de los miembros ilustres del Círculo de Viena, él escribe muchos artículos y es muy crítico del psicoanálisis, por ejemplo, porque él decía que no era aprehensible a través de los sentidos los conceptos fundamentales del psicoanálisis. ¿Dónde está el inconsciente? ¿Dónde está la pulsión? Diría un empirista lógico. Es una pregunta que yo siempre cuento como anécdota, pero cuando yo comienzo mi práctica como residente en el Hospital Obarrio, en una de las primeras guardias que tengo compartiendo con un médico psiquiatra, conversábamos de estos temas y él me dice, bueno, pero muy lindo todo lo que hablan ustedes los psicoanalistas, pero ¿dónde está el inconsciente? A ver, yo hago un mapa en el cerebro, ¿dónde lo encuentro al inconsciente? A veces, pues ahora, en el siglo XXI, no ha sido hace 100 años en el Círculo de Viena, o sea, está vigente esa concepción, está muy arraigada en muchos campos del saber y se opera y se investiga con esta lógica también. Siempre ha sido justamente la preocupación de Freud es de encontrar los basamentos científicos que respondiesen de alguna manera a las exigencias del Círculo de Viena, ¿no? Freud lo buscó por el lado de las ciencias empíricas, después vino Lacan y lo buscó por el lado más de las ciencias formales, pero siempre no fue ajeno a los psicoanalistas el interés de ver de qué manera se encuentra un diálogo con la ciencia, partiendo de la base que el psicoanálisis no es una ciencia, y eso es un tema que lo vamos a ver en el segundo parcial, pero les adelanto porque aparece esta figura de Carnap, que volverá a aparecer en los textos más específicos del psicoanálisis. Bien.
Bueno, entonces esta idea, miren, dice, en el año 1934 en Praga se prepara el primer congreso, está en preparatoria, el primer congreso internacional sobre ciencia unificada, y dice cuál es el objetivo de toda la ciencia, dice. Hay que tratar sobre los fundamentos lógicos de todos los ámbitos científicos, no solo de la matemática y de la física. Es decir, entonces teníamos la física como el modelo a seguir, la fundamentación lógica matemática como aquello que va a permitir la construcción de teorías, y por otro lado el inductivismo como el método de construcción de conocimiento. ¿Verdad? Son los puntos claves y centrales del Círculo de Viena. Después un congreso para la unidad de las ciencias. Bueno. Entonces había distintas tendencias por las cuales se buscaba la unificación de la ciencia, pero fundamentalmente a partir de lo postulado por Otto Neurath, que es otro de los miembros del Círculo de Viena y muy apoyado y aceptado por Carnap, se impone el fisicalismo, ¿bien? Que planteaba un estricto empirismo e inductivismo y que fundamentalmente va a terminar siendo la tendencia que se impone dentro del Círculo de Viena. Es una tesis muy importante, ¿por qué? Porque a partir del lenguaje fisicalista y su universalidad, se va a establecer algo que es clave en esto, y es la idea y la tesis de la intersubjetividad. ¿Qué es esto? La intersubjetividad del conocimiento científico como garantía de su objetividad. ¿Qué se les ocurre con esto? La intersubjetividad del conocimiento científico como garantía de la objetividad. Que iba a tener en cuenta todas las subjetividades para formular algo que sea objetivo de No, manera... no. Es la subjetividad, pero en términos del observador científico. A eso refiere. Es La uno de los criterios de observación científica, la intersubjetividad. ¿Por qué? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Y que en toda observación científica va a haber algo subjetivo propio de cada observador. Bueno, eso rechazaría el Círculo de Viena. Él dice que el Círculo de Viena va a decir que como garantía de objetividad no debe impregnarse la subjetividad del investigador. La intersubjetividad del conocimiento como garantía de objetividad que la instala el Círculo de Viena es que al mismo fenómeno lo observen distintos sujetos y todos lleguen a la misma conclusión. ¿Se entiende? Claro, lo contrario de lo que dije, básicamente. Es eso, claro, en cierta forma va por ahí. No es el entrecruzamiento de saber, no, para nada. Es que al mismo fenómeno lo observen distintos científicos y todos lleguen a la misma conclusión. Es decir, que si yo hago una investigación sobre el trauma de los soldados en guerra, yo llego a una conclusión. La haga un psicólogo japonés y llega a la misma conclusión, la haga un psicólogo en París y llega a la misma conclusión. ¿Está? Eso es la intersubjetividad del conocimiento como garantía de objetividad. Claro, diferentes científicos abordando el mismo objeto, por lo pronto. Bueno, pero algo tan abarcativo como es la mente humana, creo que es... Bueno, por eso, es que ahí están las críticas para el Círculo de Viena, por supuesto. Ahí están las críticas para el Círculo de Viena, pero pensemos que ellos lo piensan para todo el universo de la ciencia. El Círculo de Viena no se limitaba a la psicología. Claro. Era una construcción epistemológica para todo el universo científico. ¿Y quién cumple esas características? La física. ¿Está? Porque a las conclusiones que llega Einstein con la teoría de la relatividad, después han ido científicos de Estados Unidos, llegaban a la misma conclusión, científicos europeos a la misma conclusión, científicos de distintas partes de Europa a la misma conclusión. ¿Está? O sea, todos los físicos del mundo que hoy investigan cuestiones ligadas a la teoría de la relatividad toman el mismo fenómeno
y todos llegan a la misma conclusión. Hay una garantía de objetividad. ¿Tá? Por supuesto que es muy difícil trasladar esa objetividad al campo de las ciencias sociales, las ciencias humanas, las humanidades. Está claro, yo coincido plenamente con eso. Ahora, quizás la enseñanza que deja un poco el Círculo de Viena, y es algo que no fue ajeno, por ejemplo, al psicoanálisis, porque, por ejemplo, el psicoanálisis lacaniano, que es el más grande discípulo después de Freud, que es Jacques Lacan, él buscó fundamentar con un lenguaje lógico-matemático cuestiones del psicoanálisis, con fórmulas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una apuesta a que haya algo de eso que sea transmisible. Entonces, por ejemplo, yo les hago esto ahora, le hago una pequeña pruebita, no se sientan evaluados porque el parcial va a ser después. Yo pongo, por ejemplo, voy a escribir el chat, así que no escriba nadie. Yo escribo en el chat esos. ¿Qué es eso que acabo de escribir en el chat? ¿Signos? Sí, no, claro. Son 4 signos. Sí, pero ¿qué representan? ¿Ninguno sabe? Ah, bueno, Ernesto Romano anda cerca. Está cerca. Dinero, está perfecto que dice Gisela. Sí, es la fórmula del dinero, pero el que está más cerca es Ernesto Romano. Bien. Sujeto barrado, dice Rodrigo. Sí, ahí está, ya estamos más cerquita. No, partener, dice Rodrigo Celada. Bueno, a ver, no nos vamos a ir, se nos quedan poquitos minutos. Lo que escribí ahí es la famosa fórmula del fantasma del psicoanálisis, que es el sujeto dividido entre consciente e inconsciente en una relación con el objeto de satisfacción. Ahora, yo la puse acá y a ustedes le costó captarla, porque no tienen la formación todavía. Uno quizás se dedica el día de mañana y la va a tener y va a poder captarlo. Pero si yo pongo esa misma fórmula en un congreso de psicoanálisis, todos inmediatamente van a saber de qué se trata. ¿Se entiende? Hay algo de una universalidad, entre comillas, en la transmisión del conocimiento en ese punto. ¿Está? Profe, Sí, una consultita. ¿La letrita A se refiere al objeto A? claro, exactamente, el famoso objeto A, que es el objeto parcial de la satisfacción pulsional, que cada sujeto tiene una satisfacción parcial. Entonces, ustedes han visto psicoanálisis Freud, entonces hay la histérica, el sujeto histérico en relación a la satisfacción con el objeto oral, el obsesivo con el objeto sádico anal, y así se va variando la fórmula del fantasma. Pero bueno, no estamos en clase de psicoanálisis, simplemente lo que quiero ubicar es como a partir que Lacan apostó a eso, a que con fórmulas lógico-matemáticas transmitir nociones del psicoanálisis. ¿Se entiende? Claro. Bueno, en parte era la apuesta del Círculo de Viena, pero para un lenguaje universal para todo el saber científico, respetando, por supuesto, lo propio de cada saber. Entonces, el lenguaje fisicalista es eso. Cuando vean lo del lenguaje fisicalista va en esa dirección. Y quisiera plantear, antes de terminar la clase, algunas líneas en relación a cómo presenta Pardo lo del método inductivo, porque esto es muy importante en relación al Círculo de Viena, porque la inducción aparece como un elemento que es central en dos aspectos, en lo que es decir, en ciencia tenemos dos momentos, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. ¿Tá? ¿De qué manera se produce el descubrimiento del conocimiento y después de qué manera justifico en términos de la verificabilidad? Por eso esto de la verificación, de poder contrarrestar su verdad en el campo de la ciencia. Entonces, la ciencia fáctica pretende, explicar o comprender acontecimientos que tienen lugar en el mundo empírico. Bueno, el inductivismo es una concepción metodológica construida sobre una base filosófica que es empirista, que es la observación. Observo. Por los sentidos, es la origen y fuente del conocimiento y la experiencia como límite e instancia de fundamentación última. Bueno,
filosofía. Miren esto. Los empiristas lógicos, es decir, los del Círculo de Viena, agregan a la filosofía empirista el análisis lógico de los enunciados básicos a los que podría reducirse toda aserción científica. Para que un enunciado sea científico debería cumplir con una regla básica que es justamente su significación. Y a su vez un enunciado tiene significado si es directamente o indirectamente verificable. Vale decir, si es posible establecer a partir de los sentidos si el enunciado es verdadero o es falso. ¿Tá? Los soldados que estuvieron en la guerra tienen traumas. Bueno, ¿eso es verdadero o falso? Bueno, lo voy a verificar a partir del método inductivo para contrarrestar su verdad o falsedad. Bueno, vamos a ir al campo empírico obteniendo justamente ese correlato de información. Bueno, entrevisto soldados que estuvieron en guerras y veo a partir de pruebas, fórmulas, como se me ocurra, establecer la presencia en su discurso de acontecimientos traumáticos. Entonces va a ser solo científicos los que sean enunciados verificables. Bien. Entonces, ¿cuáles eran las características del empirismo lógico? Como lo plantea aquí Pardo. El empirismo, que es lo que le decía recién, toda la experiencia y los sentidos como origen del conocimiento. La observación, que es la instancia que permite la fundamentación. Allí está la objetividad. Y la verificabilidad es el criterio de demarcación entre son aquellos que son enunciados que tienen una significación y los que no lo tienen. Bien. Vamos a ver, hay enunciados y niveles que plantea aquí Pardo, que me interesa que ubiquemos, donde aparece en la página, ya les digo, número 54 del texto de Pardo sobre la concepción heredada. Van a ver que hay una formulita muy sencilla que dice A1 es B, A2 es B, A3 es B. Entonces todo A es B. Los enunciados nivel 1 son empíricos observacionales y después está el 2 que ya son empíricos generales. Y después tenemos enunciados 3 que son teóricos. A1 es B sería Juan es soldado que estuvo en una guerra y tiene traumas. A2 es B sería John es un soldado que estuvo en la guerra del Golfo Pérsico y tiene traumas. A3 es B sería Charles estuvo en la guerra de Ucrania y Rusia y tiene traumas. Entonces, todo A es B sería todo soldado que estuvo en una guerra tiene traumas. ¿Está? Esa es la lógica con la cual opera el inductivismo. Entonces, llega así a que todos los casos observados afirman que cualquier fenómeno que va a ser de tipo A, es decir, todo soldado que estuvo en la guerra, tiene la propiedad B. Es decir, que todo soldado que estuvo en la guerra tiene la propiedad B, que es el trauma. ¿Está? Sí. Hay unas características que tiene el inductivismo, que se debe observar un número suficiente de casos, las condiciones de observación deben ser variadas, etc. Y ahí lo van a encontrar, después vamos a ir por eso, después, de cómo se justifica, en la página 58, donde vamos a ver de qué manera vamos. Primero con el descubrimiento que son las observaciones y después cómo justificamos, cómo hacemos en el correlato empírico el sustento de la verdad o falsedad de la afirmación. Pero bueno, sintetizando entonces, vamos a ver los puntos que trabajó Echeverría y esto que encuentran también en Pardo y tienen medianamente desplegado lo que es dentro de la concepción heredada del Círculo de Viena. Bueno, medianamente claro. Sí. Bueno, chicos. Listo. Bueno, Gracias. entonces llegamos hasta acá, nos vemos el lunes que viene. A ver, antes que cerremos, ya les digo, el lunes que viene vemos también desde Echeverría todo lo que es Popper, el falsacionismo popperiano tenemos desde Echeverría y también desde, ya les digo, y desde Pardo también podemos ver Popper. ¿Está? Dentro de lo que es la ciencia heredada van a ver que ahí hay un subpuntito. Sí, yo voy marcando, chicos, la asistencia a partir de los que
con capturas a las conexiones, así que no será un problema con eso. El subpuntito Profesor, de la Pardo, clase que viene terminaríamos de ver la unidad 2. claro, terminamos de ver la unidad 2 y lo que iría ya para el parcial. Van a Perfecto. ver que ahí arranca lo de Pardo, es bien termina la inducción. El método hipotético deductivo en el descubrimiento. Desde ahí lean, porque van a permitir en Pardo, que sería la página 60, encontrarnos en Popper. Y después en Echeverriel sobre el falsacionismo de Popper. Así que bueno, nos vemos entonces, chicos, el lunes próximo. Bien, cualquier cuestión, Bien, muchas gracias. ponemos en el Gracias, grupo. profe. Hasta Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe.